Listo. Les decía que todos los compuestos en química orgánica que veamos que contiene un grupo OH se consideran alcoholes, ¿sí? Pasa todo lo contrario con los compuestos inorgánicos, que cuando vemos que tiene un grupo hidroxilo o un grupo OH, se considera una formación de bases, ¿sí? Nos dice, por otra parte, los llamados monoalcoholes o polialcoholes, si poseen un solo grupo OH o varios respectivamente, en este grupo, caso que intercalan los prefijos di, tri para indicar el número de grupos OH que tiene cada compuesto. La fórmula general de un monoalcohol es R o H, R siendo el grupo difático, que es R. R es la cadena más larga que podría tener ese compuesto. Por ejemplo, si yo tengo un metano como compuesto principal y a este yo le agrego un OH, al final yo voy a tener un alcohol de metano o un metanol. ¿Sí? Ya vamos a ver la parte de nomenclatura. E iniciamos. Ahí. Nos dice, para la nomenclatura de los alcoholes, tenemos que tener en cuenta que el nombre del alcohol se deriva de la cadena más larga que posee el grupo OH, más la terminación en ol. ¿Sí? Ya habíamos visto eso. El grupo más largo que contenga la cadena puede ser un metano, un propano, un decano, el grupo que sea que estemos viendo en el momento. Si tiene un grupo OH al final, al inicio, sí, al final o al inicio, no puede tener un grupo OH en ningún otro lado. Se denomina el nombre de la cadena más larga terminada en ol. Por ejemplo, si yo tuviese un butano con un grupo OH, este se llamará butanol. Exacto. Vamos con la siguiente. Nos dice, la posición del grupo funcional se determina cuando se comienza a numerar por el extremo de la cadena más próxima al grupo. Mismo procedimiento que todos los orgánicos que hemos visto hasta el día de hoy, ¿sí? Empezamos la numeración de la cadena desde donde yo encuentre el grupo funcional más cercano. En este caso, yo estoy hablando de alcoholes. Donde yo encuentre mi grupo funcional hidroxilo más cercano, desde allí será donde empiece la numeración de la cadena para determinar qué tan larga es esta cadena. Nos dice, los sustituyentes se nombran de la forma acostumbrada procediendo del nombre del alcohol. Estos son algunos ejemplos de nombres de nomenclaturas de alcoholes, ¿sí? Nomenclatura UPAC principalmente. Por ejemplo, yo tengo un alcohol de 3 carbonos. La fórmula será C3H7OH. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede es que yo voy a eliminar un hidrógeno y lo voy a sustituir por un hidrógeno del grupo OH. Y eso va a pasar con todos los compuestos. Por ejemplo, bueno, el nombre común es alcohol propilítico. Nombres comunes son nombres ya establecidos. O sea, ustedes se tienen que aprender el nombre del alcohol. Pero el nombre en nomenclatura UPAC, que es el que nos vamos a manejar nosotros, es el propanol. ¿Sí? El que les decía. Elegimos la cadena principal terminada en ol, en la palabra ol. Vamos con 4 alcoholes. Nos dice que la fórmula es C4H9OH. Como les decía, elimino un hidrógeno de la cadena principal y lo sustituyo por un alcohol. Nombre común, alcohol butílico. Nombre en nomenclatura UPAC, butanol. Vamos con un alcohol de 5 carbonos, C5H11OH. El nombre común es alcohol pentílico. Y la nomenclatura UPAC que lleva este compuesto es pentanol, ¿sí? Recuerden, nombre de la cadena principal terminada en ol. El nombre común no se lo van a tener que aprender, son 1.000.000 de nombres comunes. No necesito que se los aprendan. Aunque, bueno, no es tan difícil, ¿no? Escribimos la palabra alcohol, el nombre de la cadena principal terminado en ílico, pero no se usa, así que no, vamos a utilizar solamente la UPAC. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna, segurísimos. Segurísimo. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen saber. Listo. Nos dice, representemos las estructuras de los siguientes compuestos que contienen el grupo alcohol. A,
el propanol o alcohol propílico. Nos dice, el grupo funcional de un alcohol porque es el nombre que termina en ol. Cuando observamos el prop, o sea, la cadena más larga, lo asociamos con 3 carbonos, correcto, ¿verdad? El número de inicio nos indica la posición del grupo H porque la figura es. ¿Por qué la figura es? Bueno, eso no tiene mucho sentido. En fin, escribimos la cadena principal. Lo que ustedes podrían hacer, o sea, en cuanto a no tener práctica, porque no es lo ideal, ¿no? O sea, pero no tiene nada de malo si lo hacen, es escribir la cadena principal normal. Por ejemplo, en este caso sería para un propano CH3, CH2, CH3, ¿verdad? Tendría yo ahí mi propano. Yo escribiría mi propano y luego lo sustituiría con 1H. ¿Cómo? Elimino un hidrógeno, como les decía, de la cadena principal y lo sustituyo con 1H. En nomenclatura lineal, la forma de escribir es la primera, la que tenemos aquí, es decir, esta. CH3, CH2, CH2OH, escribo mi propano y luego lo sustituyo con el grupo ol para así formar un alcohol. Tengo el propanol. O la otra forma de escribirlo es de forma esquelética, pero ustedes saben que de forma esquelética no trabajamos, ¿sí? Lo vamos a hablar de forma lineal, solo de forma lineal con los subíndices de cada uno de los elementos que contiene el compuesto. Vamos, nos dice 2, propanol o alcohol isopropílico. Es un grupo alcohol por la terminación en ol, ¿correcto? Este grupo alcohol está ubicado en el carbono número 2, ¿sí? Cuando yo tengo el grupo OH en el carbono número 2, yo estoy hablando de un iso. Por ejemplo, les menciono, voy a formar un butanol. Correcto, yo escribo mi butanol de forma normal, ¿no? Escribo el butanol, le sustituyo el grupo H, pero en este caso, si el grupo H va a estar en un segundo carbono y no al final, se denominará isopropanol, ¿sí? Siempre poniendo el inicio en iso, perdón, para nomenclatura tradicional o nomenclatura común, que generalmente no lo vamos a hacer. Ya habíamos establecido que no vamos a utilizar la nomenclatura común, sino que vamos a utilizar la UPAC. Entonces vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo con todos los compuestos anteriores, ¿sí? Escribimos el número de carbono donde encuentro el grupo sustituyente, que en este caso son los alcoholes. Por ejemplo, para este caso yo tengo mi alcohol en el segundo carbono. Sí, ahí estamos. Tengo mi grupo H en el segundo carbono. Ay, ¿por qué? ¿Por qué no se me queda? Ya, ahí, ojalá. Tengo mi grupo H en el segundo carbono, por lo tanto, escribiré 2, porque el OH está en el carbono, propanol, es decir, el nombre de la cadena terminada en ol. Vamos, por ejemplo, con el 3-metil 1-pentanol nos dice. En el carbono 1 se encuentra el grupo H, ¿correcto? Sí, en el carbono 1 se encuentra el grupo H. Y hay una ramificación, en este caso ya estamos viendo alcoholes con ramificaciones. Tenemos una ramificación metil en el carbono número 3. Entonces, mismo procedimiento que todos los compuestos que hemos visto hasta ahora. Escribo el nombre, escribo la posición del radical que tenga, escribo el radical que tengo seguido de la cadena principal, que en este caso es un pentanol. El pentanol está ubicado en el carbono número 1, es por eso que se escribe 1-pentanol. ¿Sí? Hasta aquí preguntas. Ninguno. Continúo entonces. Vamos con el 3-hexen-1-ol. Nos dice, es un alcohol de 6 carbonos, de ahí su nombre hexen, por su terminación en ol. El grupo H está ubicado en el carbono 1, en el que el carbono 3 hay un doble enlace debido a que termina en. Es decir, yo voy a tener un alcohol
de forma que forma un alqueno, ¿sí? Por ejemplo, recapitulemos. La nomenclatura será, escribo el lugar donde tenga el doble enlace, es decir, donde se forme el alqueno, en este caso es el 3, el nombre de la cadena principal, que es un hexen, porque yo estoy hablando de un alqueno, ¿verdad? Y escribo finalmente la posición donde encuentro el grupo H, que es la 1, para este caso, ¿sí? Si yo tuviese, por ejemplo, les digo, el 5, veamos si tengo para propiles. No, ahí nos quedamos. Por ejemplo, si yo les digo, el 5 octil 2 ol, ¿cómo les quedaría el compuesto? 5 octil chicos, ¿cómo les quedaría el compuesto? El 5 octil 2 ol. ¿Quién me dice? ¿Cómo le quedaría ese compuesto? Chicos, espero que no me contesten porque están haciendo el compuesto. ¿Se acuerdan que quedamos en un trato la anterior semana? Que por cada cosa que no me contesten iban a tener tarea. Listo, vamos. 10 ejercicios para la próxima semana de alcoholes con ramificaciones. Nunca hubo ese Estamos trato, diciendo, profe. No, Estamos resolviendo para mandar. pues ya a partir de hoy vamos a tener este trato. Personas, Eso, bueno, Lima. no personas, si nadie me contesta en el grupo, van a tener 10 ejercicios como tarea del tema que estemos viendo, ¿sí? ¿Va a cambiarle el ejercicio o explicarle? ¿Perdón? ¿Qué me dijo Jonathan? ¿Va a cambiarle o decirle cómo hicimos del ejercicio? Díganme cómo les quedó el ejercicio. Díganmelo y yo me imagino ya. De forma lineal, Pues es una cadena de 8, obviamente. ¿correcto? En el segundo carbono ubicamos el grupo H ¿Correcto? y en el quinto ubicamos un metil. Correcto. ¿Sí? ¿Les dije eso? Les dije 5 octil 2 ol. 5 octil. Sí. Es decir, en el carbono número 5 va el triple enlace. Sí. Sí. Correcto. Listo. Me parece que está entendida esta parte entonces. A ver. Continúo. Yo aprendí. Bueno, lo siguiente que nos dice con esta serie de consejos para nombrar los alcoholes será más fácil identificarlos. Algunos de los alcoholes más comunes se presentan a continuación. Veamos, el metanol, que es el alcohol más común que conocemos en este caso. El metanol es un alcohol de un carbono que tiene la terminología en ol, es decir, metanol sencillamente. O el etanol, que es un alcohol de 2 carbonos, que igual tiene la terminología alcohólica en el primero o en el último carbono. En este caso es indiferente porque podemos contar la cadena desde de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Al igual que el propanol,
que es un compuesto de 3 carbonos, igual, el grupo alcohólico al final. Tenemos abajo de forma estructural el 2-metil-2-propanol, por ejemplo. ¿Qué sucede aquí? Que vamos a tener en el carbono número 2, para empezar, tenemos la cadena principal que es un propano, ¿sí? Pero en este caso tenemos 2 radicales, por decirlo así. Tenemos un metil y tenemos un grupo alcohólico. Por lo tanto, primero, como habíamos establecido antes, se escribe el nombre del radical que tenemos, que es el 2-metil, porque está en el carbono 2, y seguido se escribe la ubicación del grupo alcohólico con el nombre de la cadena principal terminada en ol. Por eso es que el nombre se queda 2-metil-2-propanol. Vamos para el butanol, mismo procedimiento. Yo tengo en el carbono número 2 un metil, en el carbono número 2 también tengo un butanol. Es por ello que el nombre me queda al final 2-metil-2-butanol. Para el 1,2-etadiol. ¿Qué me dice aquí? Yo tengo en el carbono número 1 y en el carbono número 2 voy a tener un grupo alcohólico. Y habíamos quedado las anteriores clases que donde yo tengo mi grupo funcional, el que estoy viendo en el momento, que es en este caso alcoholes, voy a darle un inicio, es decir, un prefijo, determinando el número de grupos funcionales que tiene esa cadena. Por eso es que el nombre me queda 1,2, porque está en el carbono 1 o 2 el grupo H, etano, porque yo estoy hablando de una cadena de 2 carbones, diol, porque yo tengo 2 alcoholes. Por eso es que mi terminología queda diol. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de momento? Chicos. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Vamos bien, dice. Continúo. Nos dice, estructuralmente hablando, puede existir 3 tipos de alcoholes, los primarios, los secundarios y terciarios. La estabilidad va a depender de acuerdo al número de sustituyentes que tenga cada uno. Por ejemplo, un alcohol primario es aquel que tiene un solo grupo funcional. Un alcohol secundario es aquel que tiene un grupo funcional OH, pero tiene un subgrupo radical, como lo vemos acá. Esta R de aquí, que tiene la R comilla, es otro grupo funcional. Y un alcohol terciario es aquel que en su estructura tiene un grupo alcohólico, pero en el mismo carbono yo voy a tener 2 radicales más. Por ejemplo, me invento, en este caso hablemos de un etanol, ¿sí? Si en este caso la R sola, que es la cadena principal, fuese un CH3, un CH3, para el otro carbono, que sería el que tiene el grupo funcional OH, por ejemplo, tendría primero un OH. Se me ocurre ponerle en el radical que tiene una sola comilla un metil. Y se me ocurre que en el radical que tiene 2 comillas podría ir un etil. ¿Sí? Es decir, para hablar de alcoholes primarios, secundarios y terciarios, hacemos la misma referencia de cuando hablábamos del número de carbonos que tiene cada elemento, ¿sí? Aquí el grupo carbono solo tiene un grupo funcional, el grupo carbono en el segundo tiene 2 grupos funcionales, por eso se denomina secundario, y para este ejemplo el grupo carbono tiene 3 grupos funcionales, por eso se denomina alcohol terciario. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Ninguna. Yo no entendí lo último que explicó. Esta parte, O sea, listo. Ajá. Cuando determinamos la posición de los carbonos, recuerdan que teníamos un carbono primario, un carbono secundario y un carbono terciario, ¿verdad?
Esto es la misma estructura. Voy a tener un alcohol primario, un alcohol secundario y un alcohol terciario, haciendo referencia a cuántos grupos funcionales tiene ese compuesto. Para un alcohol primario, yo solo debo tener un grupo funcional, que ya será el OH. Para un alcohol secundario, yo deberé tener dos grupos funcionales, ¿sí? El OH y el radical que tiene la comilla. Y para un grupo terciario deberé tener tres grupos funcionales, el OH y otros dos que harán referencia a un metil, a un etil, a un propil, a un butil, en fin, tenemos un montón de radicales. Tan importante, bueno, es importante que conozcan que existen estos tipos de alcoholes, más no para nomenclatura y más no para formación de compuestos. Continúo entonces, ¿sí? Nos dice, la estructura del alcohol terciario será más estable que las anteriores porque tiene menos enlaces carbono-hidrógeno. Recuerden, mientras una estructura tenga menos enlaces carbono e hidrógeno, es más inestable. No se olviden de esto, puede ser pregunta de examen. Mientras una estructura tenga menos enlaces de carbono e hidrógeno, la estructura será más estable. Repito, lo mismo que dice aquí. La estructura del alcohol terciario será más estable que las anteriores porque tiene menos enlaces de carbono hidrógeno, perdón. Nos dice, eso hace que la estructura, un compuesto difícil de ebullir o fusionar en comparación con lo secundario y más aún en comparación con el alcohol primario. Presentamos algunos ejemplos de alcoholes primarios, secundarios, terciarios con sus respectivos nombres. Ya habíamos visto, ¿verdad? Un alcohol primario, un etanol normal de toda la vida, escribo la cadena principal terminada en ol. Para un alcohol secundario, yo escribo el lugar donde se encuentra ubicado el grupo funcional OH. En este caso lo tengo en el carbono número 2 y estoy hablando de un propanol. Aquí hay algo extraño, déjenme ver. 1, 2, 3. Ah, no, sí está bien. Está dibujado de forma diferente, pero está bien hecho. Y un alcohol terciario, por ejemplo, me dice que yo voy a tener dos radicales. Tengo el 2-metil, que está en el carbono número 2, un metil, y tengo el 2-propanol. Es decir, mi grupo alcohólico va a estar en el carbono número 2, por eso es que yo escribo 2-propanol. Lo mismo que hemos estado viendo, ¿sí? ¿Alguna pregunta al respecto? En este caso, cuando trabajamos con propanol, podemos usar isopropanol, por lo común se ubica en el segundo carbono. Sí, también podría tener esa nomenclatura. Les decía, tenemos dos nomenclaturas, la nomenclatura común y la nomenclatura UPAC. Nos vamos a manejar nosotros con la nomenclatura UPAC. Ahora, si ustedes también necesitan tener la nomenclatura común, no habría ningún problema. Haríamos referencia a iso para que el carbono esté en el segundo, para que el alcohol esté en el segundo carbono. Pero, por ejemplo, para que el carbono esté en el tercer, para que el oxígeno para que el OH esté en el tercer carbono, la terminología sería ter, ¿sí? Ter-propil, por ejemplo, ter-propil, ter-propanol. ¿Y cuándo se usa sec? ¿Y cuándo se usa sec? Sec hacemos referencia a una posición, pero a una posición estructural. Cuando dibujamos compuestos, para sec también tenemos el grupo en forma de ubicación o P, también podríamos tener que se relaciona un grupo funcional frente del otro o un grupo funcional en diagonal al otro. Ya habíamos visto esto no me acuerdo en qué compuestos. Bueno, pero ya vimos esta parte. Recuerdan que tenía una numeración, tenía una simbología cuando los grupos funcionales estaban uno frente al otro y cuando los grupos funcionales estaban uno diagonal al otro. Me parece que fue en ciclo alcanos, no recuerdo, pero bueno, igual establecimos que no íbamos a meternos en esa parte. Íbamos a nombrar al grupo funcional donde se encuentre el carbono exacto.
¿sí? Que es lo que hemos venido haciendo durante todas las clases. Solo vamos a tomar en cuenta la nomenclatura YUPAC. Es más sencilla a mi parecer. Continúo. Bueno, vamos a ver algunas de las propiedades. Nos dice, los alcoholes de baja masa molecular son líquidos, incoloros y emanan un olor característico. Al tener moléculas polares son solubles en agua. Cuando aumenta la masa molar, también incrementan sus puntos de fusión y de ebullición. A medida que la molécula crece, disminuye la polaridad porque aunque el grupo hidroxilo es polar, el resto de las moléculas no lo es. La reactividad de los alcoholes está relacionada con la polaridad de enlaces carbono OH y OH. Básicamente encontramos dos tipos de reacciones, aquellas en las que interviene el enlace OH común a alcoholes y las rupturas de los enlaces carbono-OH propias de los alcoholes. Son propiedades sencillamente, no se tienen que romper la cabeza entendiendo esto. Bueno, nos da algunos grados alcohólicos de diferentes bebidas, por ejemplo, el tequila tiene de 50 a 60% de alcohol, el whisky y el vodka de 40 a 50% de alcohol, el aguardiente de 25 a 35% de alcohol, el vino de 8 a 12% de alcohol y la cerveza nacional e importada de entre 4 y 10% de alcohol. ¿Sí? Son estándares cerveceros alcohólicos que se establecen en industria. Por cierto, bueno, no, me parece que en este semestre nadie está haciendo cerveza artesanal. Creo que es de tercero eso. Sí. Es de tercero. Listo. Y nos adentramos a sus amadas reacciones de compuestos que ustedes que les encanta, que son sus preferidas. Vamos con reacciones alcohólicas. Nos dice formación de sales orgánicas por reacción con metales alcalinos. Y tenemos el grupo alcohólico, que en este caso es el etanol, más sodio. Ojo con esto. Aquí el catalizador para reacciones alcalinas de alcoholes es el sodio. Produce el grupo alcohólico se desdobla. Por ejemplo, tenemos CH3, CH2O. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que el sodio que entró como un catalizador sustituye al hidrógeno del grupo OH y lo elimina para formar hidrógeno molecular. Es decir, vamos a reemplazar sencillamente al sodio por el hidrógeno y el hidrógeno va a salir en forma de gas. Ese es el único proceso que sucede. Nombre, etóxido de sodio se va a denominar esto. Por ejemplo, sucede lo mismo con los siguientes compuestos. Para 3 carbonos vamos a tener también un segundito. Listo, les decía, para 3 carbonos, por ejemplo, ¿cómo me quedará el nombre? Ya realizada la reacción. Chicos, ¿cómo les queda el nombre si yo hablo de 3 carbonos? Porque el ejemplo en este caso son 2. Pero si yo hablo de 3 carbonos, ¿cómo me queda la formulación con metales alcalinos? Propóxito de sodio. Sí, propóxido de sodio, correcto, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Voy a tener un CH3, un CH2, un CH2O, guión sodio, y sale un hidrógeno en forma de gas, ¿sí? Un hidrógeno molecular. Nos dice reacciones de esterilización cuando se combinan un ácido carboxílico para dar un éster. Es decir, por ejemplo, yo tengo, se me ocurre, yo en la prueba les digo, les doy un alcohol, yo qué sé, les doy el butanol y les digo, a partir de este alcohol, genérenme un éster.
Listo. Disculpen que estaba escuchando que hacían bulla y me generan estrés. A ver, les decía, estábamos hablando de la formación de ésteres, ¿sí? Y nos dice que mediante una fórmula alcohólica yo puedo generar un éster. ¿Cómo? Mismo procedimiento. Tengo mi alcohol y a este le agrego un ácido acético. Ahora, el ácido acético es una formulación orgánica que ustedes se tienen que aprender sí o sí. ¿Están viendo la pantalla ustedes? Sí, allá. Sí. Bueno, les decía, el ácido acético es una formulación que ustedes se tienen que aprender. Es como si yo les dijera un sulfato, por ejemplo, que interviene como catalizador. En este caso interviene un ácido acético. Todavía no ingresamos a ver ácidos como tal, pero bueno, se lo pueden aprender. CH3COH, punto con ácido acético. Y ese es el catalizador para formar esterificaciones mediante alcoholes. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Lo que sucede es que se unen estos dos compuestos. Yo tengo CH3, que es el grupo, la cadena más larga, es decir, la cadena principal de alcoholes. A esta la sustituyo el grupo H por el grupo COO. Ahora, si ustedes se dan cuenta, si yo sustituyo el grupo H por el grupo COO, me va a quedar un OH más un hidrógeno. Si yo junto un OH más un hidrógeno, ¿qué me va a dar al final? Me va a dar una molécula de agua, ¿sí? Me va a dar H2O. Sencillamente eso. Y eso. Esto es todo en cuanto a reacciones de alcoholes. ¿Alguna pregunta? Y esto es cuando trabajamos con alcanos. Y cuando se trabaja con alquenos, No, no tenemos reacciones para alquenos. A ver, establezcamos una cosa. Cuando yo les digo formación de compuestos o yo les digo nomenclatura de compuestos, podemos trabajar con alcanos, alquenos y alquinos, ¿sí? Pero cuando yo les digo reacciones o métodos de obtención, solamente vamos a poder trabajar con los ejemplificados. Sí, por ejemplo, no voy a poder formar una sal orgánica con un alqueno. ¿Por qué? Porque habría que desdoblar primero la molécula. A ver, podría hacerlo, pero aquí intervendría, por ejemplo, una reacción de alquenos, que sería, si yo tengo un alqueno, se me ocurre, le hago una halogenación, porque recuerdan que haciendo halogenación yo le bajaba el doble enlace a un enlace simple, entonces yo tendría que hacer, bueno, también se me ocurre que yo podría decirles, a partir de un propil, obténgame un éster. ¿Cómo se les ocurriría con las reacciones que les he dado hasta ahorita que podrían hacer eso? Que a partir de un propil me obtengan un éster. con polimerización. Listo, con polimerización. Habría que hacer 2 polimerizaciones, ¿verdad? Primera polimerización, obtengo mi alqueno. Segunda polimerización, obtengo mi alquino. Una vez que obtuve mi alquino, ¿qué hago luego? En mi caso se le trabajaría con el ácido sulfúrico. Con ácido sulfúrico. Bueno, vamos a ver técnicas para obtener alcoholes netamente, ¿sí? Luego yo lo que haría es obtener un alcohol y finalmente utilizar la fórmula esta que nos dice que necesitamos ácido acético para obtener el éster. Luego de haber obtenido alcohol, yo obtendría mi éster, que sería CH3COO, CH3 en este caso, más una molécula de agua, obviamente. Entonces, si ven, todo es un rompecabezas. Por ejemplo, yo voy a utilizar la reacción desde alcanos hasta el último grupo funcional que vea, que me parece que son cetonas, me parece que son, no estoy segura. Es por eso que yo les digo que de ley se tienen que sí o sí saber cómo es que se forman las reacciones y cuáles son los catalizadores de cada una de ellas. Sí, porque por ejemplo, yo les digo, voy a partir desde un alcano, que ya vimos que fueron las primeras reacciones que vimos. Pero yo necesito a partir de ese alcano obtener un éster. Entonces, ustedes tienen que saber todo el procedimiento hasta llegar al compuesto que les pido. ¿Sí? Vamos con lo siguiente.
Nos dice reacciones de sustitución por halógeno. Ya habíamos visto, ustedes saben lo que es halogenación. Utilizo un ácido binario, en este caso estoy utilizando el ácido bromhídrico, también podría utilizar el ácido clorhídrico, iodídrico, fluorhídrico, no hay ningún problema en eso. Y lo que sucede es que el grupo que estamos sustituyendo se va a cambiar por un flúor clorobromoyodo, que son los únicos compuestos que puedo utilizar, y se sustituye para dar paso, en este caso, a una molécula de agua. Eso en cuanto a halogenación. La halogenación vamos a ver en todos los procesos, porque todos los procesos, todos los grupos funcionales pueden hacer halogenación. ¿Sí? Siguiente nos dice reacciones de eliminación con un agente deshidratante, por ejemplo, el ácido sulfúrico concentrado o por deshidratación intermolecular. Listo, yo tengo mi alcohol. En este caso tengo el 2-propanol, lo someto a ácido sulfúrico concentrado y voy a obtener un, ya no voy a tener un alcohol, sino voy a tener un alqueno, por ejemplo. Se me ocurre, miren, es que hay un montón de caminos. Yo les digo, a partir de un alcano, obténgame un alqueno pasando por un alcohol. ¿Cómo lo harían? Entonces, tomo mi alcano, lo alcoholizo, es decir, yo le agrego el grupo H y luego de ello le agrego ácido sulfúrico concentrado y voy a tener mi alqueno. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Cómo era eso? La obtención de un alqueno. Así es. Listo. Yo tengo mi alcohol, ¿sí? Para obtener un alqueno, necesariamente voy a necesitar un alcohol que tenga un enlace en el carbono número 2, 3, 4, 5, 6, el carbono que sea, a excepción del primero o del último carbono, ¿sí? Porque no puedo tener un alqueno o en el primero o en el último, ¿sí? Necesito un alcohol que tenga un grupo H intermedio. A este elemento yo le agrego ácido sulfúrico concentrado y donde yo tuve mi grupo H es donde se forma mi doble enlace. Elimino ese grupo H, formo un doble enlace y me da como respuesta un alqueno más una molécula de agua. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna, continúo. Nos dice, reacciones de oxidación para dar lugar a aldehídos o cetonas. Tengo mi grupo alcohólico. Aquí no tengo ningún catalizador para aldehídos y cetonas porque esto se hace mediante procesos de laboratorio. Nos vamos a saltar ¿sí? Cuando veamos aldehídos y cetonas, mejor vamos para atrás, desde aldehídos a alcoholes. Vamos con los métodos de obtención. Tenemos muchos alcoholes se pueden obtener por fermentación de frutas, cereales, pero solamente el etanol se produce comercialmente de este modo. El resto se obtiene a partir de derivados del petróleo y del gas natural. Los fenoles o bencenoles proceden de la sustitución de átomos de hidrógeno en hidrocarburos aromáticos y en especial en el benceno. Estos se obtienen por la destilación de la hulla. La fórmula general de los fenoles es... Bueno, lo vamos a ver por esto, ¿sí? Lo que tengo es al grupo aromático AR o argón, seguido del grupo H, que genera el alcohol que necesito, ¿sí? Listo, para obtener fenoles, ¿qué necesito? Argón y necesito mi grupo H, nada más. Listo, nos centramos a éteres, pero no los vamos a ver. Éteres los vamos a dejar para la próxima clase. De momento, ¿alguna pregunta? Chicos, ¿tienen alguna pregunta?
Sí, yo tengo una pregunta. Dígame, Luis. Quería pedirle permiso porque tengo que viajar. Estoy en la Tacunga, tengo que irme a mi casa. Y yo mismo me toca el toque de queda y vayan a cogerme los policías. Quería pedirle permiso. El toque de queda, Luis, le ha quedado, a usted le ha tocado más temprano, creo. Sí, Vaya, Luis, porque ya mismo terminamos la clase. ya, gracias. ¿Alguna pregunta a los demás? En eso que estaba ahorita la última diapositiva, ¿eso no nos va a explicar ahora o sí? No, porque ese es otro tema. Nos adentramos a ésteres. El día de hoy solo vamos a ver alcoholes. Ya, gracias, profe. Eso nos va a hacer. ¿Alguien más? O sea, Sí, señora, todo- buenas tardes. Dije, buenas tardes, Fernando Tercero le saluda. Buenas, Fernando. Una consultita, dije, ¿es posible que los temas vistos antes de que me pude conectar nos pueda, no sé, sobre todo el video o algo así, la grabación, poderla ver en algún lado? Porque, bueno, salí de casa y recién llegué, mil disculpas. Las Pero- grabaciones de la clase, todas las grabaciones de absolutamente todas las clases están en el aula virtual, Fernando. Y esta no va a ser la excepción. Dicen, ok, dije, sí, porque me atrasé un poco, dicen, pero ya pero les no reviso entonces. hay una clase. No Por hay ejemplo, una. la clase de los alquenos y alquinos, de los deberes de los ejercicios que nos mandó, no está esa clase. No está subida la clase. O sea, está subida, pero no hay como abrirla, sale error y eso. De verdad. Ay, Ajá. no digan eso. Tengo problemas. ¿Te acuerdas que con- ese día tuvimos problemas al grabar? Que se grababa y se... La clase Y- que... Sí, bueno, y esa por clase eso- está notificada que no está... No la tengo, porque Es nadie la la tiene. clase, es la clase esencial para los ejercicios. Y para hacerlo así, los trabajos se les Sí, complicó. profe. Necesitamos esa La clase la anterior clase. La última, penúltima. La de penúltima. la que mandó el deber. Ah, no, bueno, esa clase debe estar ahí porque yo la subí. No, le dicen, no es.